Muy bien. Ahora sí, ya está grabando. Eh, Voy a comenzar a compartir pantalla para que vean lo que deberíamos, lo que vamos a estudiar en la sesión de hoy. Entonces, deberían estar viendo en este momento la diapositiva principal de una presentación en PowerPoint que dice espectros de respuesta. ¿Están viendo eso? Sí, sí, Ok. eso se ve. Entonces, el tema de la clase de hoy son aplicaciones prácticas de espectros de respuesta. Entonces, como dice el nombre en la diapositiva, espectros de respuesta, vamos a estudiar entonces espectros de respuesta. Vamos a estudiar fuerza cortante basal y fuerza lateral equivalente. Y vamos a estudiar también una herramienta importante de dinámica estructural que se llama diagramas tripartitos. Diagramas tripartitos, es decir, un solo diagrama en el cual podemos ver tres espectros de respuesta. ¿Ah? En un solo diagrama podemos ver tres espectros de respuesta. Por eso la expresión diagrama tripartito. Y entonces vamos a ver aplicaciones de todo eso. Entonces la clase de hoy vamos a tener en dos partes. La primera parte, una parte teórica, donde voy a hacer uso de esta presentación en PowerPoint, y una segunda parte en la que vamos a ver tres ejercicios de aplicaciones prácticas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces comencemos introduciendo el concepto de fuerza cortante basal y fuerza lateral equivalente. Hemos estado viendo diversos conceptos y notaciones, sobre todo hemos visto este gráfico. A ver, hago referencia a este gráfico que está en la parte inferior de la pantalla. Entonces, este gráfico representa lo siguiente. Este es una estructura de un grado de libertad que está sometida a desplazamiento o a movimiento en la base, es decir, está sometida a movimiento sísmico. Y entonces lo que queremos encontrar es cuánto vale esta fuerza, FSDT. FSDT se llama fuerza lateral equivalente, FSDT. Y de forma que el marco esté en equilibrio, si FSDT está aplicada hacia la derecha, entonces tiene que haber una fuerza cortante que la contrarreste en la base. Y esta BDT se llama fuerza cortante basal. ¿Ah? Fuerza cortante basal. Okay, entonces, digamos que en cualquier instante de tiempo T en que está ocurriendo el movimiento sísmico, en cualquier instante de tiempo T en que ocurre el movimiento sísmico, la estructura está sometida a una fuerza FSDT, aquí a nivel de techo, FSDT. Entonces, tiene que haber algo que lo equilibre, y ese algo que lo equilibre tiene que ser una fuerza cortante en la base BDT. ¿Okay? Entonces, esta fuerza que está aquí a la derecha es lo que se llama fuerza lateral equivalente. Y digamos lo siguiente, una vez que se ha obtenido la historia de la respuesta X de T, ¿okay? Se puede obtener los esfuerzos internos en cada elemento que compone la estructura. Es decir, si yo conozco la historia de los desplazamientos de la estructura, entonces fácilmente uno puede calcular los esfuerzos internos, cualquier fuerza axial, cualquier fuerza cortante y cualquier momento flexionante. Pero de forma particular nos interesa encontrar la fuerza cortante en la base de la estructura, BDT. Nos interesa encontrar la fuerza cortante en la base de la estructura. Para eso entonces introduzcamos primero el concepto de fuerza lateral equivalente, FSDT. Y FSDT es una fuerza ficticia y externa, que si actuara de forma estática produciría la misma deformación lateral X de T que experimenta el sistema en el instante T del movimiento sísmico. Esta es la definición formal de una fuerza lateral equivalente. Observen, es una fuerza ficticia y externa. Ficticia, claro que sí, no existe, ¿verdad? No existe, porque la estructura está siendo sometida a un movimiento en la base, ¿ven? Pero para efectos de poder analizarla, de poder diseñarla, necesito un artificio de manera de que esta fuerza que está experimentándose en la base BDT la estoy expresando como una fuerza lateral equivalente, externa y ficticia, ¿verdad? De manera que si actuara de forma estática,
produciría la misma deformación lateral X de T que experimenta el sistema en el instante T. ¿Ok? Recuerden que como este edificio está siendo sometido a un movimiento en la base, entonces se está deformando. Entonces, en un instante de tiempo T, el desplazamiento en el techo de la estructura es X de T. X de T. ¿Qué fuerza produce X de T? Es esta que está aquí, fuerza lateral equivalente, en la que está produciendo el desplazamiento X de T en cualquier instante T. ¿Okay? ¿Cómo se encuentra entonces esa fuerza lateral equivalente? Bueno, aquí está la fórmula. La fuerza lateral equivalente se calcula como el producto de la rigidez lateral del sistema, K, multiplicado por el desplazamiento, X de T. K por X. ¿Ok? Esa es la fuerza lateral equivalente. Entonces, la fuerza lateral equivalente en cualquier instante de tiempo T es igual a la rigidez lateral del sistema multiplicado por el desplazamiento X que depende del tiempo. ¿Ok? Ahí está. Ahora recordemos las relaciones que existen entre espectros de respuesta. Esta es una diapositiva que la coloqué aquí, pero que ya la habíamos visto en una clase anterior. Y solo para recordar la relación que existe entre espectros de respuesta. Este es el espectro de respuesta de desplazamiento, S sub D. S sub B, el espectro de respuesta de velocidad. Y S sub A es el espectro de respuesta de aceleración. La relación entre los tres espectros está dada por esta relación, por esta ecuación. ¿Ok? De manera que si yo quisiera el espectro de velocidad, S sub B, y tengo el espectro de desplazamiento, entonces el espectro de velocidad es simplemente igual al producto de la frecuencia angular omega multiplicado por S sub D. ¿Ok? Entonces cualquier punto en el espectro de respuesta de velocidad es igual a la frecuencia angular multiplicada por el espectro de desplazamiento. ¿Ok? Y ahora también aquí, cualquier punto en el espectro de respuesta de aceleración, S sub A, es igual a omega al cuadrado multiplicado por S sub D. ¿Ok? Ahí está. Esa es la relación que existe entre los tres espectros y la necesito para continuar la exposición que estoy haciendo. Ok. Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver, regreso entonces aquí. Observen que esta es la fuerza cortante en un instante T. ¿verdad? Pero estamos interesados no en cualquier instante de tiempo T. Estamos interesados en calcular la fuerza cortante basal máxima. ¿Ok? La fuerza cortante basal máxima. B máximo es lo que quiero encontrar. ¿Ok? B máximo. Entonces, si lo que quiero encontrar es B máximo, entonces B máximo debe ser igual a la fuerza lateral equivalente máxima también. Fs máximo. ¿Ok? Observen que B de T tiene que ser igual a Fs de T. Entonces, si yo quiero calcular B máximo, debe ser cierto que también debo de tener Fs máximo. ¿Ok? Entonces, Fs máximo, aquí es igual a Fs máximo. Si Fs de T es igual a K por X, ¿ah? Aquí está, si Fs es igual a K por X, entonces Fs máximo tiene que ser igual a K por X máximo. Y eso es lo que está expresado aquí. Entonces, la fuerza cortante basal máxima es igual a la rigidez lateral del sistema K multiplicado por el desplazamiento máximo X máximo. Aquí está. Entonces, aquí tengo una primera forma de determinar la fuerza cortante basal máxima. Es decir, la fuerza cortante que se produce en la base de la estructura cuando está siendo sometida a un movimiento sísmico. Entonces, escrita en términos de espectro de respuesta, B máximo es igual a K por SD. Claro que sí, ¿verdad? Porque SD lo que me da es el desplazamiento máximo. Recuerden que un espectro de respuesta de desplazamiento me da desplazamientos máximos. Pero también eso lo puedo escribir gracias a la relación que conozco entre los espectros SD bueno, aquí en este momento todavía no. Esta es otra manera de escribir. Dado que conozco que K es igual a M por omega al cuadrado, entonces otra forma de escribir es que sustituyendo en vez de K,
m por omega al cuadrado igual a m por omega al cuadrado multiplicado por el espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Okay? Esa es otra manera de escribir B máximo. Okay. Ahora sí, dado que conozco una relación entre espectros, entonces la velocidad máxima es igual a la masa multiplicado por esta expresión. ¿Pero qué es esta expresión? Omega al cuadrado multiplicado por SD es igual a S sub A. ¿Ok? Omega al cuadrado por SD es igual a S sub A. Lo recuerdo aquí. Si este omega al cuadrado lo paso a multiplicar aquí, omega al cuadrado por SD es igual a S sub A. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Omega cuadrado por SD es igual a S sub A. Entonces, de manera que la fuerza cortante máxima también se puede escribir de esta manera. Si esta masa la escribo como W entre G es masa. ¿Ok? Entonces, la fuerza cortante máxima es SA entre G multiplicado por W, donde W es el peso total concentrado a nivel del techo del edificio. Recuerden que tiene un solo nivel. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de calcular la fuerza cortante basal máxima. Entonces, B máximo es igual a S sub A entre G, es decir, la aceleración como porcentaje de la gravedad multiplicado por el peso total que está concentrado a nivel de techo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos diversas maneras de calcular la fuerza cortante basal máxima. Especifico entonces, la B máxima es igual a K por X máximo. Aquí está. Esa es una primera manera de calcular la fuerza cortante basal máxima. Otra es M por omega al cuadrado por SD. ¿Ok? Ahí está. La segunda manera. Y una tercera manera, B máximo es igual a la aceleración como porcentaje de la gravedad multiplicado por el peso concentrado a nivel de techo. Tres maneras de calcular la fuerza cortante basal máxima. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es SA entre G? SA entre G, observen, es como que yo haga esta pregunta. ¿Qué porcentaje del peso W se puede considerar como fuerza lateral estática para producir el mismo desplazamiento lateral máximo originado por el movimiento sísmico? Entonces, SA entre G es un coeficiente. ¿Ah? SA entre G es un coeficiente sísmico. ¿Ah? Este es C, que estudiábamos en la clase de análisis estructural 1, cuando mirábamos carga de sismo. SA entre G es un coeficiente sísmico, y ese coeficiente me dice qué porcentaje del peso W se puede considerar como fuerza lateral estática para producir el mismo desplazamiento lateral máximo que se origina durante el movimiento sísmico. ¿Okay? Eso es. Entonces ya tenemos, pues, cómo se calcula la fuerza cortante basal máxima. Esto lo vamos a estar necesitando para las aplicaciones posteriores. Ok. Entonces, interpretemos más entonces ese coeficiente SA entre G. SA entre G. SA entre G es el coeficiente necesario para determinar la fuerza cortante basal máxima. ¿Ve? Y es el término que se usa en las normas de diseño sismo resistente para especificar las solicitaciones sísmicas. Ustedes recuerdan cuando se calculaban las fuerzas sísmicas en análisis estructural 1, se hacía uso de un coeficiente C. Decíamos coeficiente de diseño sísmico. Y ese coeficiente de diseño sísmico no es más que SA entre G. ¿Eh? Es un porcentaje del peso que representa la fuerza lateral equivalente máxima. Ok. Los valores máximos siempre se consideran positivos, independientemente de que el valor máximo tenga signo positivo o negativo. Claro, se toman valores absolutos, los valores máximos. Y dado que hay aleatoriedad intrínseca en el movimiento del suelo, entonces desde el punto de vista de la estructura, no me interesa si el desplazamiento máximo ocurre a la derecha o si ocurre hacia la izquierda. Estoy interesado simplemente en el desplazamiento máximo, sea positivo o negativo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, hasta ahí, pues, el concepto de fuerza lateral equivalente y el concepto de fuerza cortante basal máxima. ¿Okay? Entonces, lo más importante, pues, de estas diapositivas y de lo que he dicho hasta el momento son estas expresiones.
la fuerza, cómo se calcula la fuerza cortante basal máxima. ¿Okay? Se puede calcular de esta manera, K por X máximo, se puede calcular de esta otra manera, M por omega al cuadrado por SD, son formas equivalentes de escribir la misma expresión. Y también esta tercera forma equivalente, la fuerza cortante máxima, es igual a este coeficiente que representa la aceleración como porcentaje de la gravedad multiplicado por el peso. ¿Okay? Ahí está. ¿Cómo se calcula la fuerza cortante basal máxima? Muy bien. Ahora explico este otro concepto que se llama diagramas tripartitos. Diagramas tripartitos. Cuando uno lee la palabra tripartito, uno está refiriéndose a tres partes, ¿verdad? Esas tres partes son tres espectros de respuesta que se pueden leer en un solo gráfico. A eso me refiero. Tres espectros de respuesta que se pueden leer en un solo gráfico. Para poder hacer eso, necesitamos escalas logarítmicas en el papel, ¿ok? Para poder visualizar los tres espectros en una sola gráfica. ¿Okay? Y además, vamos a ver tres espectros y vamos a introducir el periodo de oscilación de la estructura en el eje horizontal. Entonces, vamos a ver cuatro escalas. ¿Okay? Y las cuatro escalas son logarítmicas. Por eso se le llama papel, escalas gráfico en papel tetralogarítmico. ¿Ok? Tetralogarítmico. Ok. Entonces, la referencia básica para estudiar diagramas tripartitos es el capítulo 6 del libro de Chopra. Entonces, por favor, pues hay que ir a estudiar el capítulo 6 del Chopra. Ok, el capítulo 6 del Chopra, voy a revisar cómo se llama, hubiera puesto el nombre ahí de ese capítulo, pero aquí lo tengo a mano. El capítulo 6 se llama Respuesta sísmica de sistemas lineales. Así se llama el capítulo 6 del Chopra, que es donde está basado la mayor parte de todo lo que estamos viendo en esta clase de hoy, ¿no? Es decir, aquí no solamente van a encontrar diagramas tripartitos, también van a encontrar lo que acabo de estudiar de fuerza cortante basal máxima, de fuerza lateral equivalente. La referencia básica es entonces el capítulo 6 de este libro. Ok. Entonces, introduzcamos de esta manera. A ver. Lo que estoy viendo aquí a la derecha son tres espectros de respuesta para un movimiento sísmico en particular. Tres espectros de respuesta. En la parte superior estoy viendo el espectro de respuesta de desplazamiento. En la parte intermedia, el espectro de respuesta de velocidad. Y en la parte inferior, el espectro de respuesta de aceleración. ¿A cuál movimiento sísmico corresponden estos tres gráficos? Aquí está. Estos son espectros de respuesta para un movimiento sísmico que se llama el centro. El centro fue un movimiento sísmico que ocurrió en esta zona del Valle Imperial en el sureste de California. Por eso se le llama también terremoto de Imperial Valley. Ocurrió el 18 de mayo de 1940 con una magnitud de 6.9 a esa hora de la noche, 8:37 de la noche en el sureste de California. Este es un movimiento sísmico, muchachos, muy particular. Ha sido ampliamente estudiado en la ingeniería sísmica y en la dinámica estructural en particular. Entonces, este es uno de los movimientos sísmicos que ha sido más ampliamente estudiados a través de registros de movimientos sísmicos. ¿No? A través de registros de movimientos sísmicos. Y en el capítulo 6, ¿verdad? Pueden ver un apéndice 6 se llama, que está en la página 246 del Chopra, donde está todo el registro de aceleraciones que ocurrió en ese movimiento sísmico desde que inició hasta que terminó. Entonces, ese es un movimiento sísmico ampliamente estudiado pues, en la literatura de ingeniería sísmica. Entonces, lo vamos a utilizar para nuestros propósitos de explicar en qué consiste un diagrama tripartito. Ok, entonces, ese movimiento sísmico, ¿verdad? Ocurrió el 18 de mayo de 1940. Ok. Estos espectros que están viendo a la derecha están elaborados para un factor de amortiguamiento de 2%. Bueno, recuerden que los espectros de respuesta, por definición, responden a un factor de amortiguamiento en particular.
¿Ok? Entonces, estos tres espectros que estamos viendo corresponden a un factor de amortiguamiento de 2%, un beta de 2%. Y van a encontrar, cuando estén estudiando el Chopra, el término espectro de respuesta de pseudo velocidad y espectro de respuesta de pseudo aceleración. ¿Qué significa pseudo? Ese prefijo pseudo. Ese prefijo pseudo significa falso, ¿verdad? Pero ¿por qué se le llama pseudo velocidad? Se le llama pseudo velocidad porque la velocidad y la aceleración que estamos viendo aquí, la velocidad y la aceleración que estamos viendo aquí, no son exactamente iguales a U punto y a U punto punto, no son exactamente iguales, pero tienen las unidades correctas. ¿Okay? Entonces, la literatura se refiere frecuentemente a estos espectros de respuestas de velocidad como espectro de respuesta de pseudo velocidad y espectro de respuesta de pseudo aceleración. ¿Okay? Para nuestros efectos, podemos referirnos a ellos como espectro de respuesta de velocidad simplemente o espectro de respuesta de aceleración. Pero su manera formal de referirse a ellos es de pseudo velocidad y de pseudo aceleración. Ok, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Veamos entonces. Observen que si yo tengo un espectro de respuesta, uno de los tres, fácilmente puedo deducir los otros dos. ¿Okay? A ver, recapitulo lo que acabo de decir. Si yo tengo un espectro de respuesta, es suficiente. Los otros dos los puedo deducir a partir del que conozco con las relaciones entre espectros. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a las relaciones entre espectros. Esto, muchachos, es básico, eso es importantísimo, esta relación entre espectros de respuesta. ¿Ok? Si yo conozco un espectro de respuesta, por ejemplo, si yo conozco el espectro de respuesta de desplazamiento, que es normalmente el que se conoce, este es el que me da la historia del desplazamiento de la estructura. Si yo conozco este espectro, entonces el espectro de velocidad fácilmente se puede encontrar porque cualquier ordenada en el espectro de desplazamiento, simplemente la multiplico por omega, cualquier ordenada en el espectro de desplazamiento y obtengo la ordenada correspondiente en el espectro de velocidad. ¿Ok? De igual manera, si la ordenada en el espectro de desplazamiento la multiplico por omega al cuadrado, lo multiplico por omega al cuadrado, obtengo la ordenada correspondiente en el espectro de aceleraciones. ¿Ok? Entonces, con uno solo de los tres, yo puedo deducir los otros dos. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, veamos entonces cómo funciona eso. Supongan que conozco que el periodo de oscilación de la estructura es de 0.5 segundos. Miren lo que leo en el eje horizontal. Estoy viendo segundos, ¿verdad? Que son periodos de oscilación de la estructura. Entonces, si el periodo de oscilación de una estructura es 0.5 segundos, 0.5 segundos, entonces para 0.5 segundos, el espectro de respuesta de desplazamiento me dice que la ordenada es 2.67 pulgadas. Pulgadas. ¿Ok? 2.67 pulgadas. ¿Cuánto es la ordenada en el espectro de respuesta de velocidad? Simplemente multiplico 2.67 multiplicado por omega, donde omega es 2pi sobre el período. Y eso me tiene que dar 33.7. Ya lo voy a ver a continuación. Igual, si este desplazamiento lo multiplico por omega al cuadrado, ¿ok? Entonces voy a obtener este 1.09. Este 1.09 está en términos de la gravedad. Miren, aceleración en función de la gravedad. Ahí está. Bueno, explico entonces cómo se obtienen esos valores. Ejemplo de obtención de valores. Para t igual 0.5 segundos, supongamos entonces que t es 0.5 segundos y el factor de amortiguamiento es 2%, ¿verdad? Lo que ya había dicho. Entonces, del espectro de respuesta de desplazamiento, obtengo 2.67 pulgadas. ¿Cómo obtengo este 33.7? Bueno,
como sé que la velocidad es igual a omega por d, ¿ok? Esto es lo que conozco de la relación entre espectros de desplazamiento y de velocidad. Entonces la velocidad es omega por d y omega es 2pi sobre el período. Entonces 2pi sobre el período, que es 0.5 segundos, multiplicado por 267, y eso me da 33.5 pulgadas por segundo, que es este valor que está aquí. No da exactamente igual porque hay una gran cantidad de decimales involucrados, pero esa es la forma de cálculo. ¿Okay? 33.5. ¿Y cómo se obtiene este 1.09 de la gravedad? 1.09 de la gravedad. Bueno, la aceleración, o más bien sabemos que la relación entre espectros de aceleración y desplazamiento es que la aceleración es omega al cuadrado por d. O sea, 2pi sobre el período al cuadrado por d. 2pi sobre 0.5 al cuadrado por el desplazamiento máximo, que es 267 pulgadas, y eso me da 421.63 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. Pero recuerden que este gráfico está en términos de la gravedad. Entonces, si utilizo la gravedad de 32.2 pies sobre segundos al cuadrado, ojo, tomen nota, la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Si eso lo multiplico por 12, eso me da 386.4 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Entonces, 421.63 entre 386.4, obtengo 1.09. La aceleración es 1.09 veces la gravedad. Y ese es el numerito que estoy viendo aquí. 1.09 veces de la gravedad. Veces la gravedad, más bien. 1.09 veces la gravedad. Ahí está. Entonces, se fijan entonces pues que solamente teniendo el espectro de respuesta de desplazamiento, puedo conocer los otros dos espectros a través de las relaciones entre espectros. Muy bien. Dicho eso, entonces, yo puedo decir, a ver, ¿por qué vamos a ver un diagrama tripartito, entonces? Si acabo de decir que con solo teniendo un diagrama de respuesta de desplazamiento, puedo obtener los otros dos. Bueno, entonces, ahora viene la respuesta. Los tres espectros constituyen formas distintas de presentar la misma información, ¿okay?, sobre la respuesta de una estructura. Sabemos que conociendo uno de los espectros se pueden deducir los otros dos espectros a través de las ecuaciones que relacionan los tres espectros. Muy bien. Pero observen que cada espectro tiene una cantidad física significativa. ¿Ah? Cada espectro nos proporciona una cantidad física significativa. El espectro de deformación, que es el espectro de respuesta de desplazamiento, proporciona la deformación máxima del sistema. Muy bien. El espectro de pseudo velocidad proporciona la velocidad para determinar la energía de deformación máxima almacenada en el sistema. Y el espectro de pseudo aceleración proporciona la aceleración para determinar los valores máximos de la fuerza estática equivalente, ¿ok?, y por tanto de la fuerza cortante basal. Entonces, cada espectro de deformación proporciona algo relevante. Entonces, yo quisiera tener los tres en un solo gráfico. Ojo, a ver, yo quisiera tener los tres espectros en un solo gráfico. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque cada uno proporciona información relevante, cada uno proporciona algo que es relevante para la estructura. El espectro de deformación proporciona la deformación máxima, el espectro de pseudo velocidad proporciona la velocidad para determinar la deformación máxima almacenada en el sistema, eso es relevante, y el espectro de pseudo aceleración proporciona la aceleración para determinar los valores máximos, ¿ah?, lo que vimos al inicio, para calcular la fuerza estática equivalente y la fuerza cortante basal. ¿Ok? Observen, para calcular la fuerza cortante basal, ¿cómo así? A ver, ¿cómo es eso? Dije que la fuerza cortante basal máxima es SA entre G por W. Este SA entre G
es lo que obtengo del espectro de respuesta de aceleración, ¿no? O del espectro de pseudoaceleración que le estamos diciendo. ¿Okay? Entonces es importantísimo eso para tener ese espectro para que nos proporcione ese dato. Muy bien, entonces si eso es así, si es importante que cada espectro me da algo significativo, entonces tiene lógica tener un solo gráfico donde obtenga yo las tres cosas. ¿Okay? Y de ahí resulta pues el gráfico tripartito. Entonces resulta útil disponer de un solo gráfico que contenga los tres espectros. Entonces, ¿qué cosa es un diagrama tripartito de espectros de respuesta? Es un gráfico que tiene 4 escalas logarítmicas. 4 escalas logarítmicas. Por eso se le llama tetralogarítmico. ¿Ok? Es un diagrama tetralogarítmico. ¿Por qué? Porque tiene 4 escalas logarítmicas. Y en un solo gráfico tenemos 3 espectros de respuesta en 4 escalas logarítmicas. ¿Ah? 3 espectros de respuesta en 4 escalas logarítmicas. Esta es una herramienta, muchachos, importantísima de la dinámica estructural y fue desarrollada en los años 60, ¿no? Por estos dos ingenieros, Beletzos y Newmark. Beletzos y Newmark. Estos dos ingenieros estructurales sismoresistentes son los que desarrollaron esa importante herramienta del gráfico tripartito. Y aquí está, aquí les he puesto el paper original que dio origen al diagrama tripartito. ¿Okay? Es de junio de 1964. Ok, veamos entonces cómo es ese diagrama tripartito. Aquí está, gráfico tripartito de espectros de respuesta. Este gráfico, muchachos, ustedes lo pueden encontrar en el Chopra. Esta es la figura 663 del Chopra. ¿Okay? Dice espectro de respuesta combinado. Desplazamiento, pseudo velocidad, pseudo aceleración, o digámosle desplazamiento, velocidad y aceleración para el movimiento del terreno del centro. ¿Qué cosa es el centro? Recuerden, es el movimiento sísmico ocurrido en mayo de 1940. Se le llamó terremoto del centro. También se le llama terremoto del Valle Imperial. Bien estudiado. Entonces, aquí está un gráfico tripartito. A ver, veamos entonces. La primera escala que tengo es la horizontal, una escala logarítmica en la cual leo periodos de oscilación de la estructura. En el eje horizontal, periodos de oscilación de la estructura. En el eje vertical, leo velocidades en pulgadas sobre segundo. Entonces, en este eje vertical tengo otra escala logarítmica donde leo el espectro de respuesta de velocidad sobre este eje vertical. En esta línea a 45 grados respecto a la horizontal, 45 grados respecto a la horizontal, tengo una tercera escala logarítmica donde leo el espectro de respuesta de aceleración como función de la gravedad. ¿Ok? A, J, A, G, leen ustedes. Esto se debe interpretar como aceleración en función de la gravedad. ¿Ok? En esta escala logarítmica. Y una cuarta escala logarítmica, que también forma ángulo de 45 grados respecto al horizontal, que es para leer el espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? El espectro de respuesta de desplazamiento. Entonces tengo un gráfico tripartito. ¿Por qué tripartito? Porque leo 3 espectros de respuesta. El espectro de respuesta de velocidad en este eje vertical, el espectro de respuesta de aceleración en este eje inclinado 45 grados respecto a la horizontal, y otra escala logarítmica para el espectro de respuesta de desplazamiento en este eje a 45 grados respecto al eje horizontal. ¿Okay? Por eso es tripartito. Pero también es tetralogarítmico. Recuerden que tetra significa 4, ¿verdad? Tetralogarítmico. ¿Por qué? Porque son 4 escalas logarítmicas. Tengo el eje horizontal donde leo el periodo, esta es una escala logarítmica. El eje vertical donde leo velocidad, esta es una escala logarítmica. En este otro donde leo aceleración en función de la gravedad, es escala logarítmica. Y este último para leer los desplazamientos máximos también es escala logarítmica. Por eso se le llama
diagrama tetralogarítmico. ¿Cómo se utiliza? A ver, este diagrama. Aquí está el ejemplo. Supongamos que conozco el periodo de oscilación de la estructura, que es de 2 segundos. Observen, para poder entrar a un diagrama tripartito, ojo, tomen nota de esto. Para poder entrar a un diagrama tripartito, necesito dos variables. Necesito conocer el periodo de oscilación de la estructura en el eje horizontal, ¿ok? Y necesito conocer el factor de amortiguamiento, beta, que en este caso ¿ve? Está puesto como esta letra griega, que es el mismo beta factor de amortiguamiento, en este caso 2%, ¿ok? 2%. Aquí dice beta igual a 2%. Entonces, este gráfico tripartito está construido para un factor de amortiguamiento de 2%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debo conocer el periodo de oscilación de la estructura y debo conocer el factor de amortiguamiento, 2%. Si eso es así, si conozco en 2 segundos, entonces voy a leer aquí, intersecto al espectro, intersecto el gráfico para un factor de amortiguamiento del 2%. ¿Okay? Entonces ahora puedo leer en las tres escalas. Puedo leer entonces a la escala vertical, leo 23.5 pulgadas sobre segundo, porque estoy leyendo velocidades, 23.5 pulgadas sobre segundo. Puedo leer también, observen, esta línea es una línea a 90 grados, esta línea está a 90 grados respecto al eje, ¿ok? Para poder leer, yo tengo que trazar una línea que forme ángulos de 90 grados con respecto al eje inclinado. Y ahí leo 0.191 veces la gravedad. ¿Ok? Aquí está. Y también puedo leer en la otra escala, tirando una línea a 90 grados con el eje, con este eje inclinado, y leo que el desplazamiento es 7.47 pulgadas. ¿Ok? Entonces, para 2 segundos, intersecto con este gráfico, y entonces leo en la escala vertical la velocidad, leo en esta escala inclinada la aceleración, y leo en esta otra escala inclinada el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, para t igual 2 segundos. Observen que para ese t igual 2 segundos, en un solo gráfico, ¿no? Es regresar para 2 segundos. Miren aquí, eso mismo, si yo hubiera tenido los 3 gráficos por separado, entonces para t igual 2 segundos, leo 7.47 pulgadas en el espectro de desplazamiento, leo 23.5 pulgadas sobre segundo en el espectro de velocidad y leo 0.191 veces la gravedad en el espectro de aceleración. Entonces, las tres cosas para 2 segundos, 7.47, 23.5 y 0.191, las leo en un solo gráfico. Para 2 segundos, aquí leo 23.5, leo 0.191 veces la gravedad y leo 7.47. ¿Ok? Este es un diagrama tripartito. Ojo, dije que en todo diagrama tripartito, ¿ah? Hay que entrar con el periodo de oscilación de la estructura y con el factor de amortiguamiento. Entonces, pero este es un factor de amortiguamiento para 2%. Existen diversos factores de amortiguamiento, 5%, 7%, 10%. Observen que para edificios, lo normal es que el factor de amortiguamiento esté por debajo del 10%, ¿verdad? Digamos, entre 2 al 7% es un rango en el que se mueven la mayoría de factores de amortiguamiento en los edificios. ¿Okay? Si uno quisiera lograr factores de amortiguamiento mayores del 10%, mayores del 20%, uno tendría que utilizar dispositivos de aislamiento sísmico en la base del edificio para poder lograr factores de amortiguamiento mucho mayores. ¿Ok? Pero lo normal es que los edificios tengan un factor de amortiguamiento entre un 2 y un 7%, máximo 10%. ¿Ok?
Bueno, entonces, habiendo dicho eso, aquí tengo entonces este gráfico tripartito de espectros de respuesta, incluyendo varios factores de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, me regreso al anterior. Este gráfico tripartito era solo para un beta de 2%. ¿Okay? Pero ahora tengo un gráfico tripartito más completo. ¿Por qué más completo? Porque leo varios gráficos para diversos factores de amortiguamiento. Entonces aquí está. En la misma figura 664 encuentran el espectro de respuesta combinado DBA para el movimiento del centro, pero para factores de amortiguamiento de cero, entonces ningún factor de amortiguamiento. Recuerden que este es un caso didáctico nada más, porque en la realidad las estructuras presentan amortiguamiento. No hay ninguna estructura que tenga 0% de amortiguamiento. Como mínimo debería tener 2 o 5% o 10% o 20%. ¿Ok? Entonces, el gráfico superior es para un beta igual a 0. El gráfico que le sigue abajo es para un beta de 2%. El que le sigue más abajo es para 5%. El que le sigue más abajo para 10%. Y el que está más abajo, 20%. ¿Ok? Ahí está. Entonces, se lee de la misma manera. Observen aquí en este eje inclinado a 45 grados, este es el espectro de pseudoaceleración. En este otro eje inclinado es el espectro de deformación. Este no es pseudo, este es deformación. Y en el eje vertical, el espectro de pseudo velocidad en pulgadas sobre segundo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para poder leer pues estos gráficos tripartitos, simplemente debo de conocer, debo conocer el periodo de oscilación de la estructura y debo conocer el beta. Dos cosas debo conocer. ¿Ok? Si yo conozco eso, esas dos cosas, el periodo de oscilación de la estructura y el factor de amortiguamiento, fácilmente se puede calcular con las fórmulas que ya conocemos. Puedo entrar a un gráfico tripartito y leo los tres espectros que nos interesan. ¿Ok? Ahí está. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas hasta ahí. ¿Cómo leer un gráfico tripartito? Ok, la siguiente diapositiva, observen la siguiente diapositiva, he puesto la referencia de dónde ir a estudiar todo lo que acabo de explicar. Entonces, la referencia básica es el capítulo 6 del Chopra. La parte teórica está en las secciones 6.1 a 6.6, 6.1 a 6.6, ¿ok? Y hay 5 ejercicios resueltos. Ojo, el Chopra tiene 5 ejercicios resueltos en la sección 6.7, ¿ok? 6.7. Entonces, ahí tienen ustedes 5 ejercicios de aplicaciones de fuerza lateral equivalente, de fuerza cortante basal máxima y de lectura en gráficos tripartitos, donde los 5 ejercicios están resueltos. ¿Ok? Yo voy a resolver a continuación 3 ejercicios adicionales. No son iguales a estos 5, ¿verdad? Estos son 5 para que ustedes los estudien por su cuenta. Están resueltos, bien explicados en el Chopra, en la sección 6.7. Les recomiendo entonces primero estudiar las secciones 6.1 a 6.6, 6.1 a 6.6, donde está basada la mayor parte de toda esta presentación que acabo de hacer. Una vez estudiado eso, se van a revisar esos 5 ejercicios resueltos en la sección 6.7. ¿Okay? Déjenme revisar si es la sección 6.7. Sí, en la sección 6.7 donde están los ejercicios resueltos. Ok, ahí está. Muy bien. Ahora solo para terminar, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí hay diversos cálculos de rigidez de una estructura. Diversos cálculos de rigidez de una estructura. Son para los ejercicios que vamos a resolver después. Aquí hay sistemas estructurales a la izquierda, una viga en voladizo, una viga doblemente empotrada, con desplazamiento a un extremo.
una viga doblemente empotrada, etcétera. Hay diversas vigas ahí. El delta, la fórmula para calcular el delta y la fórmula para calcular la rigidez de la estructura. Recuerden que toda rigidez es igual a la carga aplicada entre el desplazamiento resultante. ¿Okay? Toda rigidez en una estructura, por ejemplo aquí, ¿cuál es la rigidez de esta viga en voladizo? La rigidez de esta viga en voladizo es igual a la carga aplicada P dividida entre la deformación resultante. Aquí está, la rigidez igual a P entre delta. Entonces, si yo aplico esta fórmula a esta viga en voladizo, obtengo que la rigidez de esta viga en voladizo es 3EI entre L al cubo. ¿Okay? Ahí está. Entonces, hay diversas fórmulas ahí que uno puede aplicar para diversos ejercicios. Pero no solo es válido para elementos estructurales, también tenemos fórmulas para estructuras completas. Por ejemplo, para una estructura, para este marco ortogonal cuyas columnas están articuladas, este es el desplazamiento producido por esta carga P. Aquí está delta. Este delta es igual a, responde a esta fórmula. Entonces, la rigidez es P sobre delta. ¿Ok? P entre delta, resulta que la rigidez de esta estructura es esta que está aquí. ¿Ok? También, si las columnas están doblemente empotradas, como en este caso, entonces la rigidez de la estructura se calcula con esta fórmula que está ahí. ¿Okay? Con esa fórmula que está ahí. Vamos a aplicarla en uno de los ejercicios de hoy. Y para finalizar, pues simplemente esta diapositiva que muestra terremotos significativos en el sur del estado de California. Y aquí miren ustedes el terremoto de Long Beach, por ejemplo, del 10 de marzo del 33. Recuerden, este terremoto es importante porque este es el que dio origen a la mampostería reforzada. Recuerdan, en la clase de concreto reforzado 2 se mencionó esto, que este terremoto de Long Beach en el estado de California, ocurrido en marzo de 1933, dio origen a la mampostería reforzada. Y aquí está este otro al que he hecho referencia a la clase de hoy, el terremoto del centro de mayo de 1940. Aquí está la magnitud 6,9. Y aquí están otros que han ocurrido en el mismo estado de California. Y aquí está otro famoso. 17 de enero de 1994. Ocurrió a las 4:30 de la mañana. El terremoto de Northridge. ¿Okay? Este es otro terremoto que dio origen a una gran cantidad de investigación en ingeniería estructural e ingeniería sísmica, principalmente en términos de la mejora en el diseño de conexiones en estructuras de acero. Estas fueron las lecciones estructurales aprendidas en este terremoto de Northridge. Ok. Entonces ahí les dejo esa información, pues. Ok, hasta ahí entonces, muchachos, la parte teórica de la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a ver a continuación aplicaciones. Entonces, aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de espectros de respuesta y de gráficos tripartitos. Ok, me paso entonces ahora, voy a pasar ahora a esta clase práctica. Observen, ahí está. Esto no lo he puesto todavía en la carpeta, muchachos. Ahora, terminando la clase, voy a ir a colocar todos los materiales que son la presentación PowerPoint. Es este documento que tiene los 3 ejercicios que vamos a resolver hoy, 3 ejercicios, y un PDF manual que es donde está la solución de los 3 ejercicios. ¿Ok? Entonces, 3 cosas voy a colocar en la carpeta. Muy bien. Entonces, ejercicio número 1. A ver, ejercicio número 1. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, antes de continuar la clase? No, profe. Okay. Yo en mi caso no, la verdad. Okay. Entonces, yo quiero, muchachos, por favor, ir a estudiar el capítulo 6 del Chopra. Okay. El capítulo 6 del Chopra es un capítulo relevante para ingeniería sísmica. Okay.
es donde uno va a encontrar todo lo relacionado con espectros de respuesta individuales y combinados de forma tripartita, como lo acabamos de explicar. ¿Okay? Y cómo se construye también un gráfico tripartito. Ahí tienen ustedes toda la información relevante para determinar eso. Ok, ejercicio número 1. Entonces miren ahora lo que voy a hacer. Este es el ejercicio número 1, aquí está el enunciado. Este se refiere a un edificio que se puede representar como un sistema de un grado de libertad. Aquí está el peso del edificio, 970 toneladas. El periodo de vibración, en este caso, es dado, 0.128 segundos. Y el coeficiente de amortiguación es dado del 5%. Este es beta. ¿Ah? Coeficiente de amortiguamiento o factor de amortiguamiento es dado, en este caso, del 5%. Después de ocurrido un fuerte movimiento sísmico, se calculó el espectro de respuesta elástico y se determinó que el valor de S sub A fue de 0.40 veces la gravedad. ¿Okay? El valor de S sub A para este movimiento sísmico fue de 0.40 veces la gravedad. Entonces, primera pregunta, ¿cuál fue el desplazamiento horizontal máximo que experimentó el edificio? ¿Cuál fue el desplazamiento horizontal máximo que experimentó el edificio durante ese sismo? Observen, ahora entonces me voy a pasar al otro PDF que es donde están resueltos los 3 ejercicios. ¿Ok? Aquí está. Entonces, aquí están los datos, ejercicio número 1. Aquí está el peso total, 970 toneladas, el periodo de oscilación de la estructura, el factor de amortiguamiento, el S sub A, que aquí ya es dado directamente, 0.40 veces la gravedad. Aquí hay otra información también. Bueno, ese es para el tercer inciso. ¿Ok? Ahorita no miro el tercer inciso. Voy a resolver el primero y el segundo. El primero y el segundo inciso, voy a leerlo. El primer inciso dice cuál fue el desplazamiento horizontal máximo. Y el segundo inciso, cuál fue la fuerza cortante basal máxima durante el sismo. ¿Ok? Ok. Entonces, solución, pues. Para poder resolver el desplazamiento horizontal máximo durante el movimiento sísmico, hay que tener presente, muchachos, las relaciones entre espectros. Eso es importantísimo, las relaciones entre espectros. Y conozco que el desplazamiento horizontal máximo, que S sub D, ¿verdad? Desplazamiento horizontal máximo, S sub D, es SA entre omega al cuadrado. ¿De dónde sale esa fórmula? A ver, voy a ir a revisar. Voy a ir a revisar rápidamente aquí, la presentación. Voy a tener esto a la mano. Esto es lo que debemos de tener clarísimos y a la mano, muchachos. La relación entre espectros. Entonces, obtengo S sub A es dado. ¿Ok? S sub A es dado. Entonces, la ecuación que relaciona a S sub A con S sub D es la siguiente. S sub D es igual a S sub A entre omega al cuadrado. ¿Ok? Eso que está allí, aquí está, S sub D es igual a S sub A entre omega al cuadrado. ¿Okay? Pero omega es 2 pi sobre el periodo, y el periodo lo conozco, 0.128 segundos. Significa que la frecuencia angular de esta estructura es 49 radianes sobre segundos. 49.09 radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. Entonces, el desplazamiento máximo es simplemente SA, que es conocido, 0.40 por G entre omega al cuadrado. ¿Okay? 0.40 por G, 980 centímetros sobre segundos al cuadrado, o se puede tomar 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, sustituyo dato y obtengo entonces que el desplazamiento horizontal máximo fue de 0.163 centímetros. ¿Okay? Eso, calculito rápido, lo puedo saber conociendo el espectro de respuesta de aceleración, S sub A, que en este caso nos dice el enunciado que es 0.40 veces la gravedad. ¿Okay? Entonces, si yo conozco eso,
fácilmente puedo conocer cualquier desplazamiento horizontal máximo. Y aquí en este caso, para esta estructura, el desplazamiento horizontal máximo fue 0.163 centímetros. ¿Ok? Inciso E. ¿Cuál fue la fuerza cortante basal máxima? ¿Cuál fue la fuerza cortante basal máxima? Fácil también, porque la fuerza cortante basal máxima la conozco de esta fórmula. La fuerza cortante basal máxima, recuerden, aquí está, la fuerza cortante basal máxima, la fuerza máxima que se desarrolla en la base de la estructura. ¿Ah? K por X máximo, K por X máximo, o M por omega al cuadrado por S sub T, o S sub A entre G por W, cualquiera de las tres maneras. Entonces aquí está, P máximo igual K por X máximo, ¿ok? Pero K por X máximo es el mismo K por SB. Debo calcular la rigidez de la estructura. ¿Ok? Para calcular B máximo necesito la rigidez de la estructura K. Y la rigidez de la estructura, ¿de dónde se obtiene? Sabiendo que omega es raíz cuadrada de K sobre M, entonces despejo la rigidez de esta fórmula y la rigidez es M por omega al cuadrado. ¿Ok? Calculo la masa, que es peso entre gravedad, 970 toneladas entre 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Eso me resulta que la masa es 0.99 toneladas por segundos al cuadrado sobre centímetro. Ojo con las unidades, muchachos. Siempre es importante ir resolviendo aparte las unidades para estar seguro de que llevamos consistencia de unidades. ¿Ok? Estas son unidades de la masa. Toneladas por segundo al cuadrado sobre centímetro. Y con eso fácilmente puedo calcular la rigidez lateral de la estructura K igual a M, que es 0.99, por la frecuencia angular al cuadrado. Y entonces la rigidez lateral de esta estructura es 2.385 toneladas por centímetro. ¿Okay? Con eso fácilmente calculo la fuerza cortante a nivel de la base, que dijimos que es K por X máximo. K, que lo acabo de calcular, por X máximo que lo encontré en el inciso anterior. K por X máximo. Y eso me da que la fuerza cortante máxima a nivel de la base de la estructura, la fuerza cortante basal, es 388.87 toneladas. ¿Okay? Ahí está. Son aplicaciones importantes, ¿verdad?, de los espectros de respuesta. Ok. Ahí están resueltos entonces primero y segundo inciso. Veamos qué dice el tercer inciso del ejercicio. A ver, ¿alguna pregunta ahí, muchachos? Pura aplicación de fórmula, y una vez tenida el concepto, fácilmente entonces uno aplica. Recuerden que aquí lo importante, muchachos, cuando estén resolviendo ustedes esto, es tener presente la relación entre los tres espectros. ¿Ok? La relación entre los tres espectros, recuerden, está dado por esta fórmula que está aquí. Esta es la relación entre los tres espectros de respuesta. ¿Ok? Si ustedes conocen eso, ustedes pueden encontrar cualquier cosa que pida un problema. Ok. Pero este problema tiene tres incisos. Ya resolvimos el primero, desplazamiento horizontal máximo. Segundo, ¿cuál fue la fuerza cortante basal durante el sismo? La máxima. Ahora siempre estamos, lo que nos interesa es la máxima siempre. ¿Ok? Y un inciso C. A ver, suponga ahora que en la cercanía del edificio se hace detonar una bomba. Tenemos un problema de explosiones aquí. Okay, recuerden, la explosión también es una forma de carga dinámica a la que puede estar sometido un sismo, una estructura. ¿No? Es una forma de carga dinámica a la que puede estar sometida una estructura. Ok, entonces como consecuencia de esa explosión, el edificio experimenta una vibración a partir de una velocidad inicial de 5 centímetros por segundo y un desplazamiento lateral nulo de la masa en t igual 0. Estas son las condiciones iniciales del sistema. ¿Okay? Tenemos un desplazamiento inicial de 0 y una velocidad inicial de 5 centímetros por segundo. ¿Okay? La pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento lateral máximo que experimentó el edificio durante esa explosión?
¿Okay? Eso es un cálculo importantísimo de poder hacerlo, porque recuerden que un edificio que está sometido a una explosión está sometido a una carga dinámica. Por tanto, son válidas todas las fórmulas de vibraciones que hemos estudiado. ¿Ok? Son válidas todas las ecuaciones de vibración que hemos estudiado. Ok, ¿cómo resolvemos ahí eso entonces? Veamos, vámonos al PDF manual. Aquí está la detonación. Y lo primero que debemos darnos cuenta es que el factor de amortiguamiento es del 5%. Es decir, es menor que 1. Eso lo dice el enunciado. ¿Va? Lo dice el enunciado. Por tanto, si beta es menor que 1, 0.05 menor que 1, estamos en presencia de una estructura que tiene amortiguamiento subcrítico. ¿Ok? Recuerden, amortiguamiento subcrítico si beta es menor que 1, amortiguamiento crítico si beta es igual a 1, y amortiguamiento hipercrítico si beta es mayor que 1. Para todos los casos de edificios, ¿ah? Lo que resulta es que el amortiguamiento es subcrítico. Eso es lo que se conoce en todos los casos de edificios. ¿Ok? Entonces, si eso es así, significa que la estructura está sometida a amortiguamiento subcrítico y la respuesta está dada por esta fórmula. ¿Ah? ¿Recuerdan? Esta es la solución de la ecuación diferencial para una vibración libre sin, con amortiguamiento. ¿Ah? Con amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, aquí está la fórmula. Entonces calculo cuánto es omega prima. Este omega prima es omega por raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. ¿Cómo se calcula este A? Es igual al desplazamiento inicial. Y esta constante B es igual a esta fórmula que está ahí. ¿Okay? Ahí está. Esto lo estudiamos cuando estudiamos este tipo de vibración en la clase correspondiente. Entonces, del enunciado sabemos que en t igual 0, el desplazamiento inicial es 0. Si el desplazamiento inicial es 0, significa que la constante A es 0. ¿Y B? ¿Cuánto es B? Entonces, si conozco que X sub 0 es 0, entonces este término es 0, y me queda que B es igual a B sub 0 entre omega prima. Ahí está. ¿Okay? Encuentro omega prima con esta fórmula, 49,03 radianes por segundo. Recuerden que en estos casos, omega siempre es casi igual a omega prima. ¿Ah? ¿Cuánto es omega prima? Esta es la frecuencia angular amortiguada, 49,03 radianes por segundo. Y el omega sin amortiguar lo habíamos calculado. El omega sin amortiguar, ¿dónde lo habíamos calculado? Aquí está. El omega sin amortiguar lo habíamos calculado en 49,09. ¿Ok? Casi igual. 49,09 radianes por segundo y este 49,03 radianes por segundo. Casi no hay diferencia entre las frecuencias angulares sin amortiguar y amortiguada. Ok. Con eso puedo calcular la constante B. La constante, este es B, esto no es beta, de la constante B. Y la constante B es B sub 0 entre omega prima. O sea, B sub 0 es la velocidad inicial, que es la condición inicial del sistema, entre omega prima. Y eso me da que B, la constante B, es 0.102 centímetros. Ok. Entonces ya puedo decir que la respuesta de la vibración está dada por esta fórmula. E a la menos beta por omega por T. Observen, estoy sustituyendo datos aquí. E a la menos beta omega por T. E a la menos beta omega sin amortiguar por T, multiplicado por, recuerden que la A es 0, por tanto este término es 0, B por seno de omega prima por T. B, que es la constante B, 0.102 por el seno de omega prima por T. Aquí está omega sin amortiguar y aquí está omega amortiguado. ¿Ok? Ahí está. Todo significa que durante esa explosión, pues, aquí está, esa es la respuesta de la estructura. La estructura responde con esta ecuación. ¿Ok? Y la pregunta dice, determinar el desplazamiento lateral máximo durante esa explosión. Entonces, yo necesito calcular X máximo aquí. Si yo tengo esta función
¿Cómo calculo X máximo? X máximo se calcula ¿cómo? Derivando esta expresión e igualando a 0 y despejando t. Y luego ese t obtenido lo evalúo en esta misma expresión y obtengo X máximo. ¿Es cierto eso? A ver, tengo un problema de cálculo diferencial. Si yo tengo esta expresión para el desplazamiento X y me están preguntando cuánto es X máximo, entonces lo que tengo que hacer es derivar esta expresión e igualarla a 0. Y ahí despejo t. Una vez obtenido a t, entonces lo evalúo en esta expresión para X y de ahí voy a obtener el desplazamiento máximo. Y eso es lo que se hace aquí. Como se quiere X máximo, se debe derivar la expresión e igualar a 0 para hallar t. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esta expresión, la voy a derivar. Aquí está la derivada, X punto. Una derivada en cadena en producto, ¿verdad? El producto, una derivada de un producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y derivando en cadena también. Ahí está la expresión resultante, ¿no? Esta es la expresión resultante. La igualo a 0, esa expresión resultante. Todo esto igualado a 0. Es como que yo tenga igual a 0 aquí, igual a 0, igual a 0. Entonces esta expresión la paso al miembro de la derecha y lo que obtengo es esto. Ahí está. ¿Ok? Y entonces aquí tengo seno y coseno. Esto es tangente de 4903t igual a 20.04. Y despejo el tiempo. Este tiempo es tangente inversa de 20.04 entre 49.03. Eso es 0.031 segundos. Ahí está despejado el instante t. ¿Okay? Este tiempo t, 0.031 segundos, lo evalúo en la ecuación original, que es esta. ¿Okay? Sustituyo t igual a lo que acabo de encontrar, 0.031 segundos, y al evaluar aquí, debo encontrar X máximo. ¿Okay? Evaluando t igual a 0.031 segundos en la respuesta de vibración, ahí está, sustituido, 0.031 segundos, obtengo que el desplazamiento máximo durante la detonación fue de 0.094 centímetros. ¿Ok? Este es el desplazamiento lateral máximo del edificio que resulta después de la detonación. Ahí está, 0.094 centímetros. Entonces, este es un ejercicio pues donde tengo aplicaciones de los espectros de respuesta, punto 40G, y tengo aplicaciones también de vibraciones. ¿Okay? En este caso, de una vibración para poder calcular el desplazamiento debido a una detonación. ¿Okay? Y ahí está resuelto este primer ejercicio. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Ahí les va a quedar entonces el PDF para que ustedes lo sigan paso a paso, ese primer ejercicio con su enunciado y su solución. Ok. Me voy a pasar entonces ahora al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es una aplicación de espectro de aceleración. Ok. Entonces, a ver lo siguiente, espectro de aceleración. Se desea diseñar un cobertizo para automóviles con base en elementos cuadrados para vigas y columnas. ¿Okay? Las vigas son cuadradas, las columnas son cuadradas y la dimensión es A. No sabemos cuánto es A. Ojo, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Ok? No sabemos cuánto es A. El tipo de madera es dado, aquí está cedro macho, tipo de madera. Entonces, como en todas estas ecuaciones, siempre es importante, por ejemplo, cuando uno va a calcular la rigidez de la estructura, uno necesita el módulo de elasticidad del material. ¿Verdad? Entonces, si sé que es madera, debo conocer inmediatamente qué tipo de madera. Y luego me voy a la tabla número 18 del RNC07, ¿ok? La tabla 18 del RNC07, y encuentro que el módulo de elasticidad es 64.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Este dato está en la tabla número 18 del RNC07. Recuerden, esa tabla número 18 está dentro del capítulo de madera.
¿okay? Y ahí se encuentra ese módulo de elasticidad para este tipo de madera. Ok. El techo tiene dimensiones en planta de 6 por 3.5 metros. ¿Okay? Y pesa 50 kilos por metro cuadrado. Ahí están. Esas son las dimensiones en planta. 6 metros por 3.5 metros. Este es el peso, 50 kilos por metro cuadrado. Y utilizar carga viva de techo con un valor de 50 kilos por metro cuadrado. Este es un valor de carga viva usual para cargas vivas de techo. ¿Okay? 50 kilos por metro cuadrado. Y el sismo actúa en la dirección longitudinal de la estructura. Veamos un gráfico antes de seguir con el enunciado. A ver, vean lo que tenemos aquí. Este es un cobertizo. Tiene las dimensiones, la altura es 2.50 metros. Esta dimensión es 6 metros. No importa cuánto es esta dimensión porque no es relevante. Pero en todo caso, si lo conociéramos también, no está de más, pues, pero no lo necesitamos en este ejercicio. Solo conocemos que la altura es 250 metros, esta dimensión es 6 metros, y además conocemos un espectro de respuesta de aceleración. Esto es importantísimo. ¿Ah? Si no conozco este espectro de respuesta de aceleración, no podemos hacer nada, a menos que el ejercicio nos diga cuánto es S sub A, ¿okay? Como en el ejercicio anterior. Si no lo dice, yo necesito tener un espectro de respuesta o un espectro de diseño. Okay, en este caso, tenemos la estructura y tenemos un espectro de respuesta de aceleración. Para todos los casos, recuerden, este es un espectro de respuesta de pseudoaceleración. Ese es el término correcto con que uno se relaciona o se refiere, pero es un espectro de respuesta de aceleración, a fin de cuentas. Entonces, el factor de amortiguamiento aquí es dado, miren, 6%. Factor de amortiguamiento 6%. Aquí está el periodo de oscilación de la estructura. Y en el eje vertical tengo SA sobre G, es decir, la aceleración en términos de la gravedad. Y entonces obtengo que para un periodo de 0.2 segundos se tiene SA sobre G máximo, que es 0.5. ¿Okay? SA sobre G máximo, que es 0.5, para T igual a 0.2 segundos. Y en esta rama descendente del espectro, en esta rama descendente, la ecuación es esta que está aquí a la derecha. ¿Okay? Ahí está. Entonces, veamos las preguntas. Se tiene un cobertizo A. No conozco la dimensión A de las vigas y las columnas, solo sé que son cuadradas, pero no conozco cuánto es A. La madera tiene este módulo de elasticidad. La dimensión en planta 6 por 5 metros. Tengo la carga muerta, tengo la carga viva y tengo la dirección en que actúa el sismo. Veámoslo otra vez. Aquí está, el sismo actúa en la dirección longitudinal de la estructura. ¿Ok? Ahí está. No en la dirección transversal. En la dirección longitudinal actúa el sismo. Entonces pregunta, ¿con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica sobre la estructura? ¿Con qué dimensión A de la columna? Observen que lo que conozco es que las vigas y las columnas son cuadradas y la dimensión es A. ¿Okay? Entonces la viga es A por A, la columna también es A por A y no conozco cuánto es A. Entonces la primera pregunta, ¿cuánto es la dimensión A de la columna? Muy bien. Entonces, me voy a ir entonces al PDF donde está resuelto eso. Aquí está, ejercicio número 2. Entonces, a ver, aquí está resuelto el ejercicio número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, voy a ir a recordar en la presentación, ¿no?, algo que vimos de último. Y dije lo siguiente, que esta diapositiva lo que está mostrando son rigideces de elementos individuales. Esta es la rigidez de una viga en voladizo. Esta es la rigidez de una viga doblemente empotrada cuando uno de los extremos se puede desplazar. Esta es la rigidez para una viga doblemente empotrada y así sucesivamente. Pero esto es solo para elementos individuales. Yo estoy ahora trabajando con una estructura. Y para una estructura debo saber si las columnas están articuladas o si las columnas están empotradas. ¿Ok?
Y entonces, aquí están rigideces también para estructuras completas. ¿Ok? En este caso, para este marco ortogonal de un solo claro y un solo nivel, con columnas, con ambas columnas empotradas, la rigidez se obtiene con esta fórmula. ¿Ok? Y en esta fórmula lo que hay son varios parámetros. Observen, esta fórmula dice 6 por el módulo de elasticidad entre h al cuadrado, donde h es la altura de las columnas, otra vez h, altura de la columna, momento de inercia de la columna izquierda, y sub 1, y aquí está momento de inercia de la viga, del elemento horizontal, 2 y 2. ¿Ok? Ahí está. Y 1 menos 3 por alfa por beta. ¿Qué cosa es alfa y qué cosa es beta? Aquí está, qué cosa es alfa y qué cosa es beta. Y alfa y beta están en función de una tercera constante que se llama gamma. ¿Ok? Gamma es I sub 2 por H entre I sub 1 por L. Entonces observen que es posible desarrollar este tipo de fórmulas. Es posible desarrollar este tipo de fórmulas para delta y para K con base solamente en las características geométricas de la estructura. En este caso, de la altura H y de esta distancia L. Si yo conozco la relación de aspecto de este marco, que es H y L, ¿eh? H y L, entonces aquí está, inercia 2 entre inercia 1 por H sobre L. ¿Okay? Así se calcula gamma. Y con este gamma se calcula alfa, se calcula beta, y se introduce en esta fórmula y se obtiene la rigidez del marco. ¿Ok? Ahí está. Una forma bien bonita para poder determinar la rigidez de un marco cuando se conoce que las columnas están doblemente empotradas. Aquí está la fuerza lateral que está actuando. P. ¿Okay? Entonces, con esta fórmula puedo conocer la rigidez. Entonces, eso lo aprovecho entonces, y aquí está. Observen la rigidez de la estructura. Aquí está. Y aquí está cómo se calcula gamma. No, delta, que es el desplazamiento lateral, delta. Y entonces, aquí están los parámetros, alfa, beta y gamma. ¿Ok? Entonces, en un primer paso, voy a calcular la rigidez de la estructura, K. Ya sabemos que K, a ver, no puse la fórmula aquí está. K es igual a P sobre delta. ¿Ok? P es la carga aplicada y delta es el desplazamiento resultante. P sobre delta, eso me da la rigidez. ¿Ok? Entonces, P sobre delta, pero delta es todo eso que está ahí. Delta es todo eso que está ahí. Entonces, simplifico estas P. Observen, las P no las necesito. Simplifico las P. Y entonces esta K resulta ser 6EI. Ahí está. Esta es la rigidez de la estructura completa. ¿Ok? Ahí está. Por 2. ¿Por qué por 2? Porque esta es la rigidez para una columna. Como son dos columnas, entonces la rigidez completa es esta expresión multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? A ver, no. ¿De dónde sale este 2? A ver, ¿de dónde sale este 2? Esta es la rigidez para uno de los marcos. Esta es la rigidez para uno de los marcos. Por 2. ¿Por qué? Porque son dos marcos en la estructura. A ver, veámoslo de nuevo eso. Veamos el enunciado. Miren, esta es la fuerza sísmica que está actuando en la dirección longitudinal. Entonces yo tengo este marco que está aquí. ¿Ok? Este marco. Este marco tiene 6 metros de claro y tiene 250 de altura. Este es el marco que me interesa. Pero conozco la rigidez de este marco y lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí hay otro marco también. Este marco que está aquí es el segundo marco. Por tanto, yo necesito la rigidez total de la estructura en la dirección en que actúa el sismo. ¿Ok? Y de ahí entonces está multiplicado por 2 marcos que hay en la estructura. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí, esta expresión es la rigidez para un solo marco, multiplicado por 2 para encontrar la rigidez completa de toda la estructura. ¿Ok? Entonces ahora calculo los parámetros. El momento de inercia solo puedo decir que lo puedo escribir en función de A, un doceavo de la base por la altura al cubo. Recordemos que la base y la altura es la misma dimensión A, un doceavo de A a la 4.
calculo los parámetros gamma, beta, alfa, y está para introducir datos en la fórmula para calcular la rigidez. ¿Ok? Y ahí está la rigidez completa del sistema estructural. ¿Por cómo sé que la rigidez completa? Porque miren, 2 multiplicado por 6, eso es 12. 2 por 6, 12 EI. Y entonces, 12 EI. Entonces, esta es la rigidez completa de la estructura. No es de un marco, ¿verdad? Es la rigidez completa de la estructura. Entonces, la rigidez completa está en función de A a la 4. Y eso está en unidades de kilogramos sobre centímetros. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el primer paso, pues, es calcular la rigidez de la estructura. El segundo paso, recuerden que lo que ando buscando es A. ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Cuánto debe ser la dimensión A para obtener la máxima solicitación sísmica? Ok, el segundo paso es determinar el periodo de oscilación de la estructura. ¿Ah? El periodo de oscilación de la estructura también se debe escribir en función de A, porque no se conoce la dimensión A. Entonces, T es 2pi sobre el periodo, 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la rigidez. La masa sí la puedo determinar, que es peso entre la gravedad. Y entonces el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa, 2.1407, entre K. Y K está en función de A. Por tanto, el periodo también queda en función de A. 97.8 sobre A al cuadrado. Y eso está expresado en segundos. Ok. Pero entonces ahora observen, el gráfico me dice, de acuerdo al espectro de aceleración, la aceleración máxima se obtiene para t igual 0.2 segundos. ¿Ah? ¿Habíamos visto eso? La aceleración máxima, SA sobre G en términos de la gravedad, SA entre G máxima, se obtiene para un periodo de 0.2 segundos. Entonces, eso lo aprovecho e igualo entonces el periodo a 0.2 segundos. ¿Okay? El periodo que acabo de determinar, que está en función de A, lo voy a igualar a 0.2 segundos, porque el espectro de aceleración me dice que para t igual 0.2 segundos se obtiene SA sobre G máximo. Entonces, el periodo, este es el periodo, lo igual a 0.2 segundos y ahí despejo cuánto es A. ¿Okay? Fácil como eso, aquí despejo entonces que la dimensión de la viga o de la columna es cuadrada, ambas son cuadradas, debe ser 22.13 centímetros. ¿Okay? Entonces, con esta dimensión se obtiene la solicitación sísmica máxima sobre la estructura. ¿Okay? Y ahí está, con 22 centímetros. Muy bien. Pero entonces ahora, bueno, ya está contestado el inciso A del problema. ¿Cuál es la dimensión de la viga y de la columna necesarios para obtener la solicitación máxima? Observen, si el diseñador asigna 22 centímetros, entonces significa que la estructura va a traer la solicitación máxima. ¿Ok? Entonces es conveniente no dar la dimensión máxima, 22 centímetros, sino dar un poco menos para que la estructura, para apoyar a la estructura, ¿verdad? Y que la estructura no vaya a recibir la fuerza máxima del sismo. ¿Okay? Si yo le doy 22.13 centímetros, 22 centímetros, pues, ¿verdad? Entonces, con eso se garantiza que se tiene la solicitación máxima sobre la estructura. Pero yo no quiero eso, voy a darle menos de 22 centímetros. Entonces, voy a tomar 20 centímetros. ¿Verdad? ¿Cuál es el desplazamiento horizontal máximo que sufre la estructura? Ese es el segundo inciso. ¿Okay? El segundo inciso dice, ¿cuál es el desplazamiento horizontal máximo de la estructura si se elige 20 centímetros? Observen, el primero ya está contestado. ¿Con qué dimensión A se obtiene la máxima solicitación sísmica? Ahora inciso B. ¿Cuál es el desplazamiento horizontal máximo si se elige 20 centímetros de dimensión de la columna y de la viga? ¿Ah? Ok, entonces, si se elige 20 centímetros y me están pidiendo el desplazamiento horizontal máximo, recuerden eso es SA sobre omega al cuadrado, por la relación entre espectros. ¿Ah? Esta es la fórmula con que voy a trabajar. Ok.
Entonces, obtengamos la rigidez. Obtengamos la rigidez. Recuerden que la rigidez está expresada en función de A. Como ya conozco A, 20 centímetros, ya puedo saber cuánto es K. Aquí está. 1411 kilogramos sobre centímetro. Puedo saber también cuánto es T, porque como ya conozco A, 20 centímetros, entonces T es 0.24 segundos. Ok. Y puedo conocer también la frecuencia angular. ¿Ah? Puedo conocer la frecuencia angular, que es la raíz cuadrada de K sobre M. Espérense un momento, que está sonando el teléfono de la casa. Ya dejó de sonar. Ok. Entonces la frecuencia angular es raíz cuadrada de K sobre M, este K que ya lo conozco, entre la masa, y ahí tengo entonces la frecuencia angular 25.68 radianes sobre segundo. ¿Okay? Ok, ahí está omega. Entonces ahora necesito pues, observen que para calcular desplazamiento lateral máximo, necesito SA entre omega al cuadrado. ¿Okay? Necesito ir a calcular SA. S sub A, permítame un momento, por favor. Ahora sí, disculpen la interrupción, me estaba sonando ese teléfono, ya fui a verlo. Ok, entonces ahora, ya conocida la frecuencia angular, 25.68 radianes por segundo, entonces voy a ir a la ecuación que rige la parte descendente del espectro de respuesta. En realidad no es la parte descendente, toda la curva está definida por esta ecuación. ¿Ok? SA sobre G, punto 2 por el período lo conozco, punto 24,4, sobre T al cuadrado más punto 0,4, entonces SA sobre G es punto 49, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es SA? Yo necesito S sub A, recuerden, el desplazamiento lateral máximo, S sub A entre omega al cuadrado, necesito S sub A. Entonces, y lo que tengo es S sub A sobre G, punto 49. Entonces, S sub A debe ser punto 49 por la gravedad. ¿Ok? Como que esté despejando S sub A de aquí. Punto 49 multiplicado por la gravedad, y la gravedad es 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. Observen, es mejor siempre a tomar la gravedad como 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. En el primer ejercicio lo tomé 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. En realidad uno puede utilizar cualquiera de las dos, pues, ¿verdad? Es más utilizada 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, o sea, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y aquí está utilizado 981. Entonces, S sub A es 480.69 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí puedo calcular el desplazamiento lateral máximo. S sub A entre omega al cuadrado. ¿Okay? Y omega es 25,68 al cuadrado. Y ahí está el desplazamiento horizontal máximo, 0.73 centímetros. ¿Okay? Es decir, si el diseñador opta entonces por que la dimensión de la columna y de las vigas sea de 20 centímetros, entonces va a obtener un desplazamiento máximo de 0.73 centímetros. ¿Okay? Ahí está. ¿Qué pasaría si ahora el ingeniero dice, no, no tomemos 0.20 centímetros, no tomemos 20 centímetros, tomemos 15 centímetros? Recuerden que esto es de madera, ¿verdad? Esto, 15 centímetros. ¿Cuánto sería el desplazamiento máximo? Si tomo la dimensión como 15 centímetros. Entonces, el desplazamiento máximo se calcula de la misma manera, se vuelven a repetir los cálculos. Entonces, el desplazamiento máximo ahora es 1.79 centímetros. ¿Okay? Observen que estoy disminuyendo el tamaño de la columna a 15 centímetros, 15 por 15, y el desplazamiento lateral máximo es 1.79 centímetros. ¿Okay? En el segundo inciso, cuando la dimensión de la columna era 20 centímetros,
el desplazamiento lateral máximo fue 0.73. Claro, es más rígido, ¿verdad? Entonces aquí como conclusión tengo que si aumento el tamaño de la columna, la estructura es más rígida y por tanto el desplazamiento es menor, 0.73 centímetros. ¿Verdad? Si disminuyo el tamaño de la columna a 15 centímetros, entonces la estructura es menos rígida y por tanto más flexible, ¿verdad? Entonces se va a poder desplazar más. Y el desplazamiento ahora es de 1.8 centímetros. ¿Okay? Entonces, por eso está esta nota aquí. A mayor rigidez de las columnas, menor flexibilidad en el sistema estructural y menor el desplazamiento máximo. Claro. Entonces, si la dimensión de la columna es mayor, el marco se va a desplazar menos. Si disminuyo el tamaño de la columna, estoy creándole más flexibilidad al marco y por tanto se va a desplazar más. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces ahí están resueltos pues esos dos ejercicios ya. Ahí están con sus 3 incisos. Me voy a regresar entonces al enunciado. Aquí está el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿cómo se calcula A? ¿Cuál es el desplazamiento horizontal máximo si A es 20 centímetros? ¿Y cuál es el desplazamiento horizontal máximo si A es 15 centímetros? ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí está, lo tienen ahí resuelto en el PDF. Ahí está. ¿Ok? Tercer ejercicio, entonces ahora. A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. Yo voy avanzando, pues, pero no los escucho a ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? Sí, profesor, se escucha. ¿Todo bien? Ok. Tercer ejercicio, pues entonces ahora una aplicación a gráficos tripartitos. Una aplicación a gráficos tripartitos ahora. ¿Cómo se trabaja con gráficos tripartitos? A ver, entonces, el ejercicio es el siguiente. Tenemos este marco. A ver, este marco de un solo nivel, ¿verdad? Claro, tiene una altura de 3 metros. La masa es de 600 kilonewton por segundos al cuadrado sobre metros. La rigidez a la flexión, E por I. La rigidez a la flexión es 20 por 10 al cubo kilonewton por metro cuadrado. Y conocemos el coeficiente de amortiguamiento de la estructura, 220 kilonewton por segundo sobre metro. ¿Okay? Fíjense que es importante siempre dominar las unidades en que se expresa cada variable. La masa siempre está en peso sobre aceleración. ¿No? La masa es peso sobre gravedad. Recuerden, masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, debo de tener una unidad de peso, en este caso kilonewton, porque estoy en el sistema internacional, entre la aceleración. Y como estoy en el sistema internacional, la aceleración se expresa en metros sobre segundos al cuadrado. Por tanto, las unidades de masa son kilonewton por segundo al cuadrado sobre metros. ¿Okay? La rigidez a la flexión, E por I. Si E está en kilonewton sobre metros cuadrados y la inercia está en metros a la 4, ¿ok? La inercia está en metros a la 4, entonces E por I debe estar expresado en kilonewton por metros al cuadrado. Y el coeficiente de amortiguamiento, ¿qué unidades tiene todo coeficiente de amortiguamiento? Todo coeficiente de amortiguamiento tiene unidades de fuerza entre velocidad. Fuerza entre velocidad. La unidad de fuerza es kilonewton y la velocidad es metros por segundo. Como está en el denominador la velocidad, es lo mismo que pase a invertido kilonewton por segundo sobre metro. ¿Ok? Kilonewton por segundo sobre metro. Estas son las unidades de todo coeficiente de amortiguamiento. Ok. Entonces, aquí está la fuerza lateral equivalente máxima, Fs máximo. Aquí está la fuerza cortante máxima. Aquí está el desplazamiento máximo. Recuerden, sí, que Fs máximo, ¿cómo se calcula Fs máximo? Es igual a la rigidez del sistema por el desplazamiento máximo. Así se calcula Fs máximo. Y por tanto, B máximo es igual a Fs máximo. Muy bien. Entonces, la pregunta es, determinar el desplazamiento máximo y la fuerza cortante basal si la estructura es sometida al movimiento sísmico del centro. ¿Ok? Vamos a tomar esta estructura,
¿ah? Y la vamos a someter al movimiento sísmico del centro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el desplazamiento lateral máximo y cuánto es B máximo? Esa es la pregunta. Ok. Respondamos eso en el PDF manual. Ahí está. Gráfico tripartito, ejercicio número 3. Aquí están los datos, la masa, la rigidez a la fricción, el coeficiente de amortiguamiento. Vamos a determinar el desplazamiento máximo. Ok. Entonces, recuerden lo que dije en la teoría. Para entrar a un gráfico tripartito, debo conocer el periodo de oscilación de la estructura y el factor de amortiguamiento beta. Esas dos cosas debo conocerlas. Si no conozco esas dos cosas, no puedo entrar a un gráfico tripartito. ¿Ok? Debo conocer T y beta y no conozco ninguna de las dos. Entonces voy a conocer T y beta. Es lo primero que voy a hacer para entrar al gráfico tripartito. Ok, entonces observen qué fórmula tenemos para T. Siempre es importante, si yo sé qué es lo que necesito, T y beta, entonces necesito la fórmula para T. ¿Cómo se calcula T? T es 2pi sobre el período, 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Ah? T es 2pi sobre la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es raíz cuadrada de K sobre M. ¿Ok? K no la conozco. La masa sí la conozco porque es dada. Entonces necesito ir a calcular K. ¿Ok? Entonces, calculo inicialmente la rigidez efectiva del marco. ¿Ah? K efectivo. ¿Y qué tenemos ahí en ese K efectivo? A ver, entonces, ¿cómo calculo ese K efectivo? K efectivo, como el marco tiene dos columnas, entonces es 12 EI entre L al cubo, 12 EI entre L al cubo para una columna, multiplicado por 2 porque son dos columnas. ¿Ok? Observen la diferencia entre este ejercicio y el anterior. En el anterior era una estructura completa que estaba formada por dos marcos. En este caso es un marco nada más. Por tanto, como es un marco nada más, necesito la rigidez de cada columna. Son dos columnas, multiplico por 2. ¿Okay? En el ejercicio anterior era la rigidez de una estructura completa. Y ahí no es rigidez por columna que necesito la rigidez del marco. Por eso aplicamos una fórmula distinta. ¿Ok? Y multiplicamos por 2 porque eran dos marcos. En este caso, multiplico por 2, pero en este caso son dos columnas, porque es un solo marco el que me están dando, nada más. ¿Ok? Y entonces, 12, la rigidez de cada columna es 12 por la rigidez a la flexión, 12 por la rigidez a la flexión, que es dada 20 por 10 al cubo, ¿está? Sobre la longitud al cubo. La longitud de la columna, que es 3 metros. ¿Ok? La longitud de la columna es 3 metros al cubo, y eso me da 8.888 kilonewton por metro. Esa es la rigidez de una columna. Al ser dos columnas, entonces la rigidez total del marco es 17.778 kilonewton por metro. Ahí está. Ese es K efectivo. Muy bien. Recuerden que debo hallar el periodo. ¿Verdad? El periodo es 2pi sobre omega. Y omega es raíz cuadrada de K sobre M. Ya encontré K. Entonces voy a encontrar entonces ahora cuánto es omega. Pues omega es raíz cuadrada de K sobre M. K, que lo acabo de encontrar, sobre la masa, que es dada 600. Y ahí tengo entonces omega 5.44 radianes por segundo. Ok. Ahora puedo, calculando omega, muchachos. A ver, entonces necesito dos parámetros, dije, ¿verdad? Necesito el periodo y necesito el factor de amortiguamiento. Entonces, el periodo ya lo tengo, 2pi sobre omega, y omega es 5.44. Aquí está, 1.15 segundos. Ahí está uno de los parámetros que necesito para entrar al gráfico tripartito. 1.15 segundos. El otro parámetro para entrar al gráfico tripartito es el factor de amortiguamiento, beta. Y beta se calcula como C, coeficiente de amortiguamiento, entre coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ok? Esta fórmula la conocemos de clases anteriores. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento crítico es 2m por omega. Entonces, sustituyo, ya con esto todo. E es 220, que es el coeficiente de amortiguamiento. Aquí está.
coeficiente de amortiguamiento 220, sobre 2 por la masa por omega, y eso es 0.034. Lo que es lo mismo, aproximadamente un factor de amortiguamiento del 3%. ¿Ok? Ahí está. Todavía tengo los dos parámetros necesarios para entrar al gráfico tripartito. Conozco el periodo 1.15 segundos y conozco el factor de amortiguamiento que es de 3%. Con esas dos cosas puedo ir entonces al gráfico tripartito. ¿Ok? Entonces, como me están diciendo que es el gráfico tripartito correspondiente al movimiento de el centro, observen que para cada movimiento sísmico es posible calcular un gráfico tripartito. En este caso, el movimiento sísmico con que estoy trabajando es del centro. Por tanto, voy a ir a buscar entonces ese gráfico tripartito. Aquí está el gráfico tripartito para el movimiento sísmico del centro. Y entonces aquí miro que entro con un periodo de oscilación de la estructura de ¿cuánto? 1.15 segundos. Entonces, en el eje horizontal, voy a leer 1.15. Observen aquí a la mitad sería 1.5 segundos, a la mitad sería 1.25 segundos, 1.15 estará como por aquí. Entonces ahí tiro una línea vertical, para intersectar a qué curva, a la curva correspondiente a un 3% de amortiguamiento. ¿Ok? Pero no existe esa curva porque solo tengo curvas para 0%, 2, 5, 10 y 20%. Pero sí sé que como es 3%, el factor de amortiguamiento debe estar entre la curva del 2 y del 5%. ¿Ok? Eso es lo que sé. Entonces, la gráfica superior es para 0%, la gráfica que le sigue abajo es del 2%, la que le sigue más abajo es del 5%. Entonces, la curva del 3% tiene que estar entre la del 2 y la del 5%. ¿Ok? Por tanto, si tiramos una línea vertical para 1.15 segundos, voy a intersectar a una curva que estará por aquí en medio de la de 2 y la de 5%. Por ahí, donde está el cursor. A ver, voy a dejar el cursor ahí. Por ahí debe estar. Ahí debe estar. Ahí donde está el cursor. ¿Ok? Entonces, si es ahí, entre 2 y 5%, entonces ahora yo ya puedo leer hacia la izquierda para encontrar la velocidad. Observen, pero esta velocidad está en pulgadas sobre segundo. Ojo. ¿Ok? Ok, leo entonces la velocidad. Entonces, tiro 90 grados para leer sobre la otra curva, para leer sobre el espectro de pseudoaceleración, que es esta línea inclinada, estará por ahí. ¿Ah? Voy a leer por ahí. Y también desde aquí, entonces tiro una línea 90 grados a la otra línea inclinada para leer el espectro de desplazamiento. ¿Ok? El espectro de desplazamiento lo voy a leer en pulgadas, la velocidad la voy a leer en pulgadas sobre segundo, y la aceleración la voy a leer en porcentaje de la gravedad, en términos de la gravedad. ¿Ok? Si hacemos todo eso con una regla y cuidadosamente, entonces vamos a encontrar que al entrar con 1.15 segundos y un beta de 3%, se entra al gráfico tripartito y se lee que S sub D es 0.15 metros. Ojo, en realidad no lo leí en metros, lo leí en pulgadas, ¿verdad? Pero simplemente divido eso entre 39.37, porque un metro tiene 39.37 pulgadas, ¿verdad? Y entonces obtengo 0.15 metros. En el eje vertical que me da la velocidad, leo 0.8 metros sobre segundo. Y en la línea inclinada a 45 grados, leo que el espectro de aceleración es 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Recuerden que estos datos ya expliqué cómo leerlos, ¿verdad? De tener una regla y leer con precisión, ¿verdad? No exactamente vamos a tener eso, ¿verdad? Pero sí hacerlo con una regla y leyendo adecuadamente, obtenemos en el gráfico tripartito estos tres parámetros. ¿Okay? Tengo el desplazamiento S sub D máximo, el espectro de velocidad, aquí está la velocidad, 0.8 metros sobre segundo, y en el espectro de pseudoaceleración leo 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya con eso
La pregunta es, ¿cuánto es el desplazamiento horizontal máximo? Bueno, aquí está, me lo dice directamente esta escala logarítmica, 0.15 metros, ahí está la respuesta. Eso es X máximo. ¿Y cuánto es la fuerza cortante basal? ¿Ah? La fuerza cortante basal máxima, que es la que nos interesa, la máxima, es Fs máximo, y recuerden que eso era SA entre G por el peso de la estructura. ¿Ok? O sea, SA multiplicado por la masa, ¿va? Porque peso entre la gravedad es masa. ¿Ok? Entonces, SA, aquí está, lo leí del gráfico tripartito, 4 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por la masa, que es 600. ¿Qué cosa es este 600? Este 600 está en ¿qué unidades? Kilonewton por segundo al cuadrado sobre metro. ¿Ok? Entonces, este 4 está en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está en kilonewton por segundo al cuadrado sobre metros. Entonces, se eliminan esos segundos cuadrados y metros. Y la respuesta me queda totalmente en kilonewton. 4 por 600, 2400 kilonewton. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí con eso encontré, entonces, el desplazamiento lateral máximo, 0.15 metros, leído directamente del gráfico. Y para calcular la fuerza cortante basal, ¿ah?, producido por el sismo, en esa estructura, entonces la fuerza cortante basal máxima fue 2400 kilonewton. ¿Okay? Ahí está. Esa es una aplicación de los gráficos tripartitos. Ok, ahora hago un segundo inciso. Voy a ir a donde, aquí, segundo inciso. Ya respondí el primer inciso. Determinar el desplazamiento máximo y la fuerza cortante basal si la estructura está sometida al movimiento del centro. Muy bien. Eso era, el primer inciso está hecho con una rigidez a la flexión de 20 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es aumentar la rigidez de las columnas. ¿Ah? Determinar el desplazamiento máximo si la fuerza cortante basal si la rigidez de la estructura se aumenta a 60 por 10 al cubo, kilonewton por metro cuadrado. ¿Ok? El primer inciso, E por I, era 20 por 10 al cubo. Ahora el segundo inciso es 60 por 10 al cubo. Entonces lo que estoy haciendo es aumentarle la rigidez a las columnas. ¿Qué es lo que espero que pase? A ver, eso es importante, muchachos. El ingeniero tiene que poder conocer de antemano qué es lo que va a pasar si le aumento la rigidez a las columnas, en base a todo lo que hemos conversado hoy. Fíjense lo que estoy haciendo. En el primer inciso, la rigidez a flexión de las columnas, o sea, E por I, la rigidez a flexión de las columnas es 20 por 10 al cubo, kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ah? La rigidez a flexión de una columna, ¿ok? 20 por 10 al cubo. Ahora el problema es, démosle más rigidez a las columnas. En vez de 20 por 10 al cubo, utilicemos 60 por 10 al cubo. Entonces lo que esperaríamos que pase es lo siguiente, dos cosas. Uno, como las columnas son más rígidas, entonces significa que se va a desplazar menos. ¿Están de acuerdo? Las columnas son más rígidas, entonces significa el marco es más rígido y por tanto, el desplazamiento lateral va a ser menor cuando el marco tiene más rigidez. Ok, eso es lo primero que va a pasar, que el desplazamiento va a ser menor. La segunda cosa que esperamos que pase es que, como el marco es más rígido, él va a ser capaz de absorber mayor carga sísmica. ¿Ok? Y entonces el B máximo tiene que ser mayor ahora. ¿Ah? El B máximo tiene que ser mayor ahora. Vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debería pasar. Ojo, muchachos, fíjense que las respuestas uno no las sabe. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? No lo sé todavía. ¿Cuánto va a ser la fuerza cortante basal? No la sé todavía. Pero yo sé que el desplazamiento máximo tiene que ser menor que en el caso anterior. ¿Ok? O sea, menor que en el inciso A, más bien. El desplazamiento lateral máximo tiene que ser menor que en el inciso A. Y la fuerza cortante basal tiene que ser mayor que en el inciso A.
Eso es lo que debe pasar. ¿Ok? Entonces ahora aumentamos la rigidez de la estructura a 60 por 10 al cubo y vuelvo a repetir los cálculos. ¿Ok? Vuelvo a repetir los cálculos. No hay necesidad de volver a repetirlos, ya dije. Aquí está la rigidez de una columna multiplicado por 2 para obtener la rigidez de las dos columnas. Calculo omega, calculo beta. Observen, el beta ya me pasó a otra curva. Ahora el beta es para 2%. ¿Ok? Porque como ahora ya cambié la rigidez de la estructura, entonces 2 por m por omega, y omega es 9.43, ahora el factor de amortiguamiento es 1.9%, lo aproximo sin problema a 2%, y por tanto ya estoy en otra curva. El periodo es 0.66 segundos, ¿ok? Entonces ya tengo los dos parámetros para entrar al gráfico tripartito, el periodo de oscilación y el factor de amortiguamiento. Con eso entro al gráfico tripartito y vuelvo a leer y obtengo que el desplazamiento máximo es 0.09 metros. ¿Ok? ¿Cuánto era en el inciso anterior? 0.15 metros, o sea, 15 centímetros. ¿Ah? El marco se desplazaba 15 centímetros máximo durante el sismo. Ahora, cuando le estoy dando más rigidez a las columnas, ahora el desplazamiento es 0.09 metros, o sea, 9 centímetros. ¿Ah? Eso está de acuerdo con lo que uno debe esperar. ¿Ok? Estamos bien ahí. Si aquí me hubiera dado más de 0.15, entonces hay un problema ahí. No puede ser. Si me hubiera dado más de 0.15 hay un problema porque estoy aumentando la rigidez de las columnas y me está dando más desplazamiento. No puede ser. Si estoy aumentando la rigidez de las columnas, debo esperar un menor desplazamiento máximo. Ok, entonces eso está de acuerdo con la lógica, 0.09 metros. Ahora, la segunda cosa es que le estoy aumentando la rigidez a las columnas, por tanto, el marco es más rígido y por tanto debe ser capaz de resistir mayor fuerza sísmica en la base. Ok, entonces ahora, 0.09, el cortante máximo, B máximo, fuerza cortante máxima, es igual a 7. ¿Por qué? Porque la S sub A es 7 metros por 600, que es siempre la masa. Y ahora entonces la fuerza cortante máxima es 4.200 kilonewton. ¿Ok? Eso está de acuerdo a la lógica también. Ahora la fuerza cortante basal es de 4.200. Antes era de 2.400. Es mayor, correcto. Entonces, ahí observen que esas son las lógicas que uno debe ir aplicando cuando uno está ejerciendo, muchachos. Uno tal vez no conoce la respuesta en el momento específica, pero uno debe saber lo que va a pasar, ¿ok? Si uno altera algo. Y ahí estoy alterando la rigidez de las columnas, las estoy haciendo más rígidas. Entonces el ingeniero debe estar en condiciones de prever lo que va a pasar, ¿ok? Para que cuando ya haga su cálculo, la intuición que ya tenía la compare con el resultado del cálculo y entonces ahí eso, la intuición le va a decir al ingeniero si está bien o está mal lo que está resultando. Ok, entonces aquí he escrito una nota. El aumento de la rigidez de la estructura atrae mayor fuerza sísmica, es correcto, atrae mayor fuerza sísmica, o 4.200 versus los 2.400 de antes. Y disminuye el desplazamiento máximo. Claro que sí. Ahora el desplazamiento es 9 centímetros. Y antes el desplazamiento era 15 centímetros. ¿Ok? Ahí está. Ok, y entonces ahí está resuelto pues ya ese otro ejercicio. ¿Ok? De aplicación de gráficos tripartitos. Muy bien, entonces muchachos, esos son los 3 ejercicios resueltos que yo quería enseñarles en esta clase. ¿Verdad? Estos son 3 ejercicios que ustedes tienen adicional a estos 3 que acabo de mostrar. Recuerden, el capítulo 6 del Chopra tiene 5 ejercicios más. ¿Ok? Entonces, esos 5 ejercicios más estos 3, 8 más 1 que habíamos resuelto antes, 9 en una clase anterior. Tenemos 9 ejercicios. Entonces, sobre la base de esto, vamos a preparar el próximo trabajo. Para el próximo trabajo para entregar. ¿Ok?
Entonces yo quiero, muchachos, por favor, ir a replicar nuevamente estos 3 ejercicios, estudiarlos detenidamente, estos 3 ejercicios, e ir a estudiar toda la teoría de espectros de respuesta y espectros de diseño en el capítulo 6 del Chopra, ¿ok? En las secciones que ahí les indiqué. Entonces, el Chopra es un libro buenísimo para poder estudiar ingeniería sísmica. ¿Okay? Entonces, este es nuestro libro de cabecera ahorita. Entonces, por favor, entonces, muchachos, ir a revisar eso. Como conclusión, entonces, 15 estudiantes hubieron en la sesión de hoy, nada más, ¿verdad? O sea, 20 menos que lo normal. 20 menos que lo normal. Ok. Entonces ahora solamente me resta entonces, muchachos, ir a tomar la asistencia, por favor, un momento. Entonces con estos 15 me voy. ¿Me están escuchando, muchachos? Ahora no hablaron nada. Sí, profesor, se escucha. A ver, ¿quién habla? Se entendió todo, le digo. Ok, correcto. Entonces, ahorita después de esta sesión, voy a ir a colocar todos los materiales, ¿verdad? Que son 3 cosas. La presentación y los 2 PDF. Un PDF con los enunciados de los 3 ejercicios y otro PDF con las soluciones. Está bien, profe. Bueno, y este video, pues. Ok, entonces, muchachos, a ver, ya tomé la asistencia. Mañana es 2 de noviembre, ¿verdad? Mañana no tenemos clase de concreto, ¿ok? Entonces nos miraríamos el martes para la clase de sismo, ¿ok? ¿Está bien? Ok, así es. Ok, mañana no tenemos clase de concreto, pues quedamos en eso. Pues. ¿Para cuándo tenemos la tarea de concreto, muchachos? Para entregar. Para mañana. ¿Verdad? Sí, mañana. Ok, Sí. mañana. Tengo pendiente contestar ahí unas preguntas que me mandaron. Ok, muchachos, entonces ahí quedamos, pues, por favor, entonces, gracias por su atención. Pasen buenos días.